Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Naruto, el heredero de las sombras. Capítulo 261. Al igual que una nación derrotada o incluso una aldea anexionada, todo lo que se encuentre dentro de esas aldeas debería pertenecer a Konoha. Pero, al fin y al cabo, habían existido durante tantos años que era normal que aún tuvieran algunas bases ocultas. Si los entregaban voluntariamente, Yami podría reducir ligeramente el castigo como recompensa por su honestidad. Sin embargo, Tsunagakure fue un ejemplo de cómo retomar el buen camino tras haberse desviado. Más tarde, incluso ayudaron a Yami a destruir el cuartel general de las fuerzas ninja aliadas, por lo que el castigo de Yami tuvo poco efecto en ellos. Aún así, Gaara fue el primero en ponerse de pie. No intentaba complacer a Yami ni a Konoha. Simplemente demostraba su convicción de que, en el futuro, ya no habría distinción entre los ninjas de Suna y los de Konoha, sino una integración total entre ellos. La técnica de reencarnación de cadáveres vivientes de Chiyo, el manual secreto para crear marionetas humanas, además de todas las fórmulas de veneno y la ubicación de las minas de oro de Tsunagakure. Mei y Kitsuchi miraron a Gaara como si hubieran visto un fantasma. Los títeres y el veneno eran las ventajas absolutas de Suna, el fundamento que les permitió convertirse en una de las 5 grandes naciones. Si lo entregara todo de golpe, ¿qué quedaría? Eso fue como arrancarse la propia carne. Kitsuchi se asustó por un momento, pero pronto se tranquilizó. Ayer se reunió con Kurotsuchi y hablaron largo y tendido sobre el tema. Kurotsuchi le había dado a su padre un análisis exhaustivo de la personalidad de Yami, así que él estaba bien preparado. Pero ahora, analizando la situación, aún no era suficiente. Solo podía seguir subiendo la apuesta. Ibagakure, no, la rama de la tierra de Konoha, está dispuesta a proporcionarnos todos los minerales especiales. Así como nuestra fórmula nutricional más esencial que puede aumentar eficazmente la actividad y la cantidad del chakra ninja. Esta fue verdaderamente la base de Ibagakure, incluso más despiadada que la oferta de Tsunagakure. ¿Por qué había tantos ninjas en la tierra? Eso se debe a que tenían una fórmula alimenticia especial que podía transformar a los usuarios de chakra débiles en Chunin y a los Chunin en Chunin. Aunque los Chunin no podían avanzar directamente, aún así se beneficiaron de ello. Lo más importante es que el costo fue bajo. De lo contrario, no se habría propagado tan rápidamente. Locura. Locura absoluta. Mei entreabrió sus labios rojos y seductores, conmocionada. Estas dos aldeas eran más crueles que la otra, y sus acciones no hacían más que empujarla a un callejón sin salida. ¿Y qué hay de Kumo? Ah, sí, fueron olvidados. En cuanto Kitsuchi se sentó, todas las miradas se dirigieron a Mei. Y Mei respiró hondo, mordiéndose los labios rojos con tanta fuerza que le sangraron. Pero, como era tan hermosa, era casi imposible notarlo. Kirigakure renunciará a todos los métodos de investigación y entrenamiento relacionados con los límites de los linajes, incluidos los secretos del clan Ozuki y otras familias. También cederemos nuestras participaciones en los principales puertos del mundo, así como toda nuestra flota. Yami frunció el ceño inconscientemente. Como única gran potencia naval, además de sus ninjas, las caravanas de Kirigakure eran extremadamente poderosas y habían generado una enorme riqueza para la aldea. ¿Pero acaso Konoha tenía escasez de dinero? En lo que respecta a la investigación sobre Kekkei Genkai, él solo superaba a todo el mundo ninja. La oferta de Mei no fue suficiente para impresionarlo. Al ver la expresión de Yami, el corazón de Mei se estremeció. Entonces, dejó de lado toda vacilación, cerró los ojos y gritó, estoy dispuesta a casarme con un miembro de la familia Chimura. Kirigakure será mi dote, puedes tomar lo que quieras. De repente, las expresiones de todos se volvieron extrañas. Incluso los cuñados mayores, como Kitsuchi y Yuga Yashi, parecían un poco disgustados. ¿Por qué esta mujer quiere comer y beber al mismo tiempo? He notado tu sinceridad. Yami, con torpeza, se llevó el puño a la boca y fingió toser 2 veces. También estoy satisfecho con tu compensación. Mientras decía esto, miró furtivamente a Mei y luego habló seriamente, pero para apaciguar por completo la furia de Konoha, todavía es necesario un castigo adecuado. Por suerte, últimamente no se había conformado. Ya había reflexionado sobre estos asuntos y tenía un plan en mente. Tsunagakure era un caso sencillo. Ya eran buenos ciudadanos. Lo único que tenían que hacer era disolver sus organizaciones anteriores y transferir todo el poder de combate de nivel Chunin a Konoha. Todos los prisioneros de Ibagakure se convertirían en mineros. Una vez que extrajeran 10.000 toneladas de mineral de alta calidad, todas sus faltas serían perdonadas. Este requisito no era exigente. Dado el número y la condición física de los ninjas de Iwa, la misión podría completarse en un año, siempre y cuando no se relajaran. El pedido original era de 20.000 toneladas, pero teniendo en cuenta las súplicas desesperadas de Kurotsuchi, Yami lo redujo secretamente a la mitad. Desafortunadamente, la belleza puede arruinar un país. Kirigakure sería enviado al país del viento para cooperar con Senju Hachirama y Yamato en un proyecto de reforestación. La mitad del desierto debía transformarse en un bosque habitable. El rostro de Mei palideció al escuchar esta exigencia. El proyecto era gigantesco, abarcando cientos de miles de kilómetros cuadrados. Si se completaba por completo, innumerables ninjas se agotarían y sus vidas incluso podrían acortarse. Pero no tenía otra opción. Lo único que podía hacer era aceptar. En Komogakure, se les asignaría a plantaciones para cultivar algodón y sandía, sin límite de tiempo. Esto no fue discriminación por parte de Yami. Simplemente se debió a que la mayoría de los ninjas de Kumo eran militantes que preferían la muerte a la rendición. La única opción era extraerles hasta la última gota de valor hasta que perecieran. Tras anunciar los resultados generales del acuerdo, Yami entregó los detalles restantes a Shikaku y a los demás, y luego comenzó con el segundo punto del orden del día. Cómo lidiar con los daimios restantes y los antiguos nobles. ¿Todavía necesitas hacerme una pregunta tan simple?
Capítulo 262. Las clases sociales no pueden eliminarse. Solo pueden eliminarse los intereses establecidos de la clase existente y sustituirse por un nuevo grupo de personas. A juzgar por la estructura social del antiguo mundo ninja, aunque los ninjas poseían una poderosa fuerza militar, su estatus no era realmente elevado. Eran simplemente un grupo de mercenarios de alto nivel. Aparte del daimyo, incluso muchos nobles mostraron arrogancia al enfrentarse a los ninjas. Es evidente que los clanes tradicionales de alto linaje, como los Hyuga y los Nara, formaban parte de la nobleza. Tsunade incluso podía recibir el título de Tsunade-hime, lo que no significaba que fuera la princesa de Konoha, sino la princesa del País del Fuego. Los nobles de los que se habló en esta reunión fueron los terratenientes y los pequeños líderes militares. Tras haber matado a tanta gente por el camino, Yami no mostraría piedad en ese momento. Para evitar complicaciones, simplemente quería que esas personas murieran. Si todos murieran, algunas personas inocentes podrían verse implicadas. Pero si se perdonara la vida a uno de cada dos, seguramente muchos quedarían impunes. Al oír sus palabras, Yuga Yashi, Nara Shikaku y los demás comenzaron a sudar profusamente, e incluso Danzou se quedó paralizado. Se consideraba bastante radical, pero comparado con su nieto, seguía siendo demasiado conservador. S. Quinto Hokage. Cuando Yami había tratado con los países más importantes, Hachirama mostró compasión, pero no la manifestó. Era un castigo por la derrota, y mientras no hubiera una masacre a gran escala, podía aceptarlo. Pero ahora ya no podía permanecer en silencio. Quinto Hokage, su madre es hija de la rama Senju de la capital. Todo el clan Senju está conectado con la clase alta de allí. ¿No es demasiado cruel actuar de esta manera? ¿Desalmados? Hachirama, creo que tiene toda la razón. Esos indeseables que ocupan altos cargos deberían haber sido relegados al basurero de la historia hace mucho tiempo. Madara, que había permanecido en silencio todo el tiempo, de repente intervino en defensa de Yami. Aunque la ausencia de sus ojos lo ocultaba, un destello de admiración brilló en su mirada. Si Yami y él hubieran nacido casi al mismo tiempo, habrían sido amigos íntimos con ideales compartidos o enemigos mortales. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Creo que lo que dijo el primer Hokage tiene sentido. Ante las miradas atónitas de todos, Yami asintió y estuvo de acuerdo con Hachirama. Pero comprendieron el porqué inmediatamente después. Yami se volvió hacia Tsunade y le preguntó, recuerdo que tienes el árbol genealógico de la familia Senju. Elimina la rama de mi madre y abre una página aparte para que ya no estén emparentadas. Rana. Tsunade no pudo contener la risa, pero rápidamente la reprimió y asintió. No sentía ninguna simpatía por los nobles que explotaban a la gente común, incluso si eran parientes. Sin embargo, para evitar perjudicar a personas inocentes, Tsunade sugirió que primero se realizaran investigaciones y que los casos excepcionales de personas buenas se mantuvieran en secreto. Después de todo, aún existían muchas élites entre la nobleza que destacaban en los asuntos gubernamentales y los negocios. Por supuesto, Yami estaba deseoso de honrar a Tsunade y aceptó su propuesta. Luego, le pasó la responsabilidad a su suegro, Yamanaka Inoichi, ordenándole que utilizara directamente las técnicas mentales de su clan para investigar el caso. Inoichi asintió amargamente. Había 5 países grandes y docenas de países más pequeños. El número total de nobles entre ellos no era pequeño en absoluto. La reunión duró todo el día, y las decisiones que requerían la aprobación de Yami se tomaron una tras otra. Cada decisión representaba una enorme inversión de mano de obra y recursos, lo que hacía que alguien tan perezoso como Kakashi pareciera insignificante en comparación. Sentía que tal vez hubiera sido mejor morir durante la Cuarta Gran Guerra Ninja. Ahora, de cualquier manera, estaría esclavizado a la muerte. Muchos de estos proyectos estaban relacionados con la dirección que tomaría el desarrollo del mundo ninja en los años siguientes y no podían completarse de la noche a la mañana. Shisui. Después de que se hubieran tratado todos los temas, Yami de repente gritó un nombre. Uchiha Shisui, que había permanecido en silencio durante toda la reunión como una persona incorruptible, levantó la vista sin expresión, sin comprender por qué Yami lo había convocado. Yami lo señaló y les dijo a todos, a partir de mañana, Izumi le pasará el relevo a Shisui. Si tienen alguna pregunta en el futuro, acudan a él. Todos miraron a Yami con asombro, y Shisui se puso de pie inmediatamente. Yami-sama, yo. No te niegues, no seas modesto, Yami hizo un gesto con la mano para interrumpirlo. ¿No quieres contribuir a la aldea? Eres el sucesor de la voluntad de fuego. No puedes negarte a sacrificarte por la aldea. Los párpados de Tobirama se contrajeron violentamente. Yami había aprendido todos los trucos de Hiruzen y los había perfeccionado aún más. Sarutobi Hiruzen solo hacía promesas vacías, sin ningún beneficio real. Pero Yami hacía promesas vacías y ofrecía sopa de pollo, y tenías que tragarla incluso en contra de tu voluntad. Todos comprendieron el significado de esas palabras, especialmente en esta reunión de alto nivel. Así era como Yami preparaba a Shisui para ser el próximo Hokage. No importaba que el clan Uchiha estuviera a punto de ver a uno de los suyos convertirse en Hokage. Yami aún era muy joven. Podría haber ocupado el cargo durante otros 30 o 40 años. ¿Por qué ya estaba eligiendo un sucesor tan pronto después de unificar el mundo? Yami-sama. Shisui sonrió con amargura. No tengo quejas sobre servir a Konoha, pero no necesito un puesto así. Permítanme ser simplemente el subordinado de Lady Izumi. ¿De qué tonterías estás hablando? Yami lo miró con desdén y golpeó la mesa con el puño. Ya he sentado las bases, ¿y todavía quieres arrastrar a toda mi familia a trabajar al pueblo? ¿Acaso crees que somos tontos? He trabajado duro durante muchos años, ahora es momento de disfrutar de la vida. Esto es una orden, no una discusión. Se levanta la sesión. Capítulo 263. Tras anunciar el final de la reunión, Yami fue el primero en abandonar la sala. Tras esperar un rato, Tsunade salió y las dos caminaron una al lado de la otra por la calle, hacia la casa.
¿De verdad piensas abdicar? Preguntó Tsunade. Bueno, la obsesión del viejo ha quedado satisfecha, y la novedad de ser Hokage se ha desvanecido. En el futuro, no solo gobernaré Konoha, sino todo el mundo ninja. ¿Por qué no echar a todo el mundo y dejar que otros hagan el trabajo mientras nosotros disfrutamos de los beneficios? Cuando la gente de los alrededores vio a Yami, todos inclinaron la cabeza y lo saludaron respetuosamente, y el camino se abrió rápidamente en la concurrida calle comercial. En cuanto a sus palabras descontroladas, todos hicieron caso omiso. No oyeron nada, no supieron nada. No solo era el Kage, sino también el mayor mujeriego de Konoha. Los nuevos residentes tuvieron suerte, no vivieron los años más arrogantes de Yami. No es que Yami desconociera la imagen que tenía entre los aldeanos, simplemente no le importaba, al igual que no le importaba su posición como Kage ahora. Sus puños eran poder, y su poder provenía de una fuerza invencible, sin parangón en el mundo ninja. Quienquiera que se convirtiera en Hokage no afectaría su estatus ni su influencia. Dado que tenía la suficiente confianza como para mantenerse firme como el más fuerte, ¿por qué seguir aferrándose a su posición privilegiada en lugar de renunciar? Sería mejor dejar que otros hicieran el trabajo duro. Tsunade asintió tras escuchar eso. Ella nunca pensó que ser Hokage fuera algo bueno. Muchos de sus familiares murieron a causa de ese cargo. Y la gente que Yami eligió también era muy buena. Aún siendo un Uchiha, Shisui era intachable, tanto en visión como en habilidad. ¿No viste que Danzo solo se sorprendió en ese momento, pero no protestó? Lo más importante es que Shisui era leal a Yami y, como Hokage, era uno de los suyos. Quien quiera ser el Hokage destrozado, que lo sea. Tsunade sonrió de repente. No me vas a decir que no tienes tiempo para ir al casino conmigo, ¿verdad? El Kakuzu que reclutaste dijo que estaba dispuesto a apostar 500 millones conmigo. ¿Cómo puedo tolerar eso? Vamos a darle una paliza mañana. Sumum. Yami asintió repetidamente. Tomó prestados 300 millones de los 500 millones de Kakuzu, y ese dinero se lo pidió prestado a Naruto. Últimamente, Kurenai se había encargado de las finanzas del hogar, y su pequeño tesoro corría peligro, por lo que necesitaba recuperar algo de dinero a través de Tsunade. Al día siguiente, llevaron a Obito al campo de entrenamiento número 42, donde solía ir el equipo 7. Cualquiera que le guardara rencor a Obito podía lanzarle un shuriken o un kunai. Con Karin cerca, Obito era inmortal, aunque quisiera. Al final, solo quedaron Sasuke, Naruto, Kakashi, Minato y Konan. Konan usó su técnica del papel para romper las extremidades de Obito. Al ver el estado lamentable de Obito, los ojos de Kakashi se llenaron de lástima. Obito, ¿por qué hemos llegado a esto? Jeje. Obito, que estaba tosiendo sangre, oyó el suspiro de Kakashi y se burló. Kakashi, no tienes que fingir que sientes lástima por mí. Es porque no soy tan hábil como los demás. Todo lo que hacen ustedes, los ganadores, está bien. Obito, el proyecto Tsuki no me es falso, dijo Minato, sin poder contenerse. Eso solo fue un jutsu para revivir a Kawaya. Su sueño siempre fue un espejismo, algo inalcanzable. Obito guardó silencio por un momento, bajó la cabeza y susurró, mientras mate a Kawaya, aún podré crear un mundo con Rin. Sucesores, tomen sus puestos, Kakashi. Usen mis ojos para ver el mundo por mí. Realmente quiero saber hasta dónde puede llegar Yami. Minato miró a Kakashi, impotente. Rin. Obito se había vuelto completamente loco y no había cura. Naruto se enfureció al ver su mirada impenitente. Gritó con fuerza y un enorme Rasengan apareció en su mano. La palma de Sasuke también se iluminó con un deslumbrante rayo. Los dos atacaron simultáneamente, acabando por completo con la vida de Uchiha Obito, sin dejar ni rastro alguno. Tras derrotar al enemigo que había asesinado a sus padres, Sasuke y Naruto sintieron alivio. Se sonrieron y la pasión entre ellos se reavivó. Shisui estaba a punto de asumir el cargo de Hokage, lo cual suponía un gran impulso para ambos. El sexto Hokage ya no tenía futuro, así que ahora solo les quedaba aspirar a convertirse en el séptimo Hokage. Pero parecía que ninguno de los dos era consciente del problema. Hasta entonces, seguían siendo Nin. Allende. Yami ya había abandonado Konoha con Tsunade y había llegado a un casino en la calle Tanzo. El casino quedó vacío, y solo quedaron Yami como croupier y otros dos jugadores en la mesa, Tsunade y Kakuzu. Eres una oveja gorda en el mundo ninja, quiero ver tu fuerza. La voz de Kakuzu era baja, pero nadie sabía que estaba tan feliz que quería saltar de alegría. El dinero que ganó con esa apuesta era mucho más de lo que podría haber ganado trabajando para Akatsuki durante varios años. Y esa oportunidad, solo la tenía una vez al año. ¡Qué valentía! Tsunade golpeó la mesa con la mano, su cabello rubio ondeando salvajemente bajo el impacto de su poderoso golpe. ¡Qué oveja gorda en el mundo ninja! No seas tan arrogante tan pronto, o te jugarás la vida. Pues vamos. Kakuzu ni siquiera lo miró y empujó el cubilete hacia adelante. Tsunade estaba furiosa. Tras realizar algunos trucos elaborados, abrió la caja y vio que el marcador era de 16-3. Inmediatamente se le puso la cara roja. Que esta vez no, la próxima vez competiré contigo. 2 horas más tarde, Kakuzu salió del casino con 1000 millones de rayo en el bolsillo, riendo sin control, y Tsunade se arrojó a los brazos de Yami y lloró amargamente. Capítulo 264. Enero, el 68º año de Konoha. Tras ganar la cuarta gran guerra ninja, Konoha tardó 2 meses y medio en dar cabida a los prisioneros, asimilar brevemente los frutos de la victoria y, a continuación, retomó su ritmo para dominar el mundo ninja. 500 soldados ninja se dividieron en 50 grupos y arrasaron las 4 líneas de defensa en el sureste, noroeste, noreste y suroeste, eliminando a todas las fuerzas de resistencia. Fuerzas no cooperativas y entidades políticas de varios países. Ante todo, pequeños pueblos y naciones como la Tierra de Hielo, la Tierra de Hierba y la Tierra de Taki, que habían enviado gente a unirse a la Alianza Ninja. Finalmente se enfrentaron a las consecuencias después de vivir con miedo durante tanto tiempo.
Habían perdido la mayor parte de su poderío de combate de vanguardia y no tenían ninguna posibilidad de competir con Konoha. Ni siquiera necesitaron luchadores de nivel Kage para entrar en acción. Un escuadrón de 10 hombres liderado por un Jounin de élite podría controlar una pequeña aldea ninja. Además, la resistencia encontrada en estas pequeñas aldeas ninja no fue muy fuerte. Originalmente existían como zona de amortiguación para las grandes naciones. Ahora que las grandes naciones habían sido derrotadas, ¿qué sentido tenía resistir? Es evidente que la mayoría de las personas que pensaban de esta manera eran civiles, ninjas o empleados de las clases bajas y medias. Estos daimyos y nobles de alto rango odiaban profundamente a Konoha y a Yami, creyendo que eran personas que carecían de respeto y se atrevían a ir en contra de su voluntad, apuntando con sus espadas al grupo gobernante. Sin embargo, los rebeldes eran fuertes, mientras que sus subordinados eran incapaces. Los líderes de estos pequeños países huyeron y unieron fuerzas con los daimyos de varias otras grandes naciones, intentando seguir resistiendo a Konoha y aportando hombres y recursos. Las clases dominantes de las 5 grandes naciones habían sido hereditarias durante miles de años, y los líderes de las naciones más pequeñas también poseían una tradición centenaria. Aunque el cielo se cayera, seguiría habiendo muchos samuráis y ninjas a su alrededor, todos leales a su pueblo hasta la muerte. La Tierra del Fuego tenía el Templo del Fuego, y otras naciones poseían instituciones similares. Además, debido a la vasta extensión del terreno, el progreso se vio ralentizado en esta etapa. Entonces, Konoha desató varias armas poderosas. Desde Wantal hasta Eitals, y la mitad del Kyuubi, las bestias con cola se unieron a los equipos de ataque. Cuando se topaban con una ciudad que ofrecía una resistencia tenaz, simplemente cerraban las puertas y liberaban a las bestias con cola, usando bijudamas para aniquilarla. Sin embargo, el aura de estas bestias con cola se había debilitado considerablemente. A ojos de los ninjas más poderosos y perspicaces, correspondía a tan solo la mitad de su fuerza habitual. En efecto, así era, ya que Yami les había arrebatado la mitad de su chakra como pago. A partir de ese momento, el mundo ninja se convirtió en su territorio. Estas bestias con cola deseaban vivir en libertad, sin ser codiciadas ni molestadas por los humanos, por lo que debían mostrar cierto respeto. Incluso el Kyuubi que habitaba en Naruto tenía que pagar alquiler. El mundo entero pertenecía al rey, incluyendo el vientre de Naruto. Cuando el sabio de los 6 caminos utilizó la liberación Jinyan para crear las 9 bestias con cola, bloqueó sus límites superiores, de modo que su chakra se volvió eterno e inmutable, sin aumentar ni disminuir. Ahora que Yami había drenado la mitad del chakra de las bestias con cola, era como si se hubiera vaciado medio cubo de agua. La mitad restante se repondría lentamente a medida que las bestias con cola absorbieran energía natural, hasta que el cubo volviera a llenarse. Por lo tanto, este alquiler no era un pago único. Yami señaló que podría cobrarse de nuevo en unos 10 años, lo que significa que se podría extraer energía equivalente a la de un fruto de chakra cada década. Eso sí que era pesca sostenible. Sin embargo, la cantidad de veces que esto podía repetirse dependía de cuánto tiempo pudiera durar la energía natural del mundo ninja. Yami no quería que su territorio se convirtiera en un desierto. Sin energía natural, el mundo ninja acabaría convirtiéndose en una estrella muerta, como esos innumerables planetas que los Otsutsuki agotaron. Con la ayuda de las bestias con cola, toda la resistencia se convirtió en un tigre de papel. El poder oculto de la clase samurái, que protegía al daimyo y a otros clanes, y que consideraba a los ninjas enemigos mortales, surgió y se desmoronó uno tras otro. Finalmente, 6 meses después del inicio de la operación, el fragmentado mundo ninja, incluyendo muchas pequeñas naciones insulares alrededor del continente principal, quedó bajo el control de Konoha, completando así la unificación. Cabe destacar que fue Konoha quien completó la unificación, no el país del fuego. Fuego, agua, trueno, tierra y viento, los nombres de estas naciones se desvanecieron en el olvido a partir de ese momento. En todo el mundo, solo existía un país, la tierra de los 10.000 ninjas. El país estaba gobernado por una organización completamente nueva, independiente del obsoleto sistema administrativo de las aldeas ninja, el gobierno mundial. Konoha era responsable de garantizar la seguridad pública, mientras que el gobierno mundial era responsable del sustento y el desarrollo de la población. Los dos eran iguales, sin tener ni idea de quién llevaba la batuta. Los ninjas también podían servir en el gobierno mundial, pero a cambio, debían renunciar a todos sus cargos dentro del sistema de Konoha y no podían ocupar varios cargos simultáneamente. La única excepción eran los miembros del parlamento. Además de sus diversos departamentos, el gobierno mundial contaba con 3 escaños parlamentarios. Todos los asuntos importantes debían ser sometidos a votación en el parlamento antes de poder ser implementados. El Hokage y el Hokage adjunto responsables de Konoha sin duda ocuparían 2 de esos cargos. Sin embargo, este sistema acababa de establecerse y aún no se habían definido los candidatos a asesores, por lo que Yami tuvo que tomar las riendas. Y el primer punto aprobado tras el establecimiento del gobierno mundial, también fue ridículo. Como era de esperar, la forma de pensar de Chimura Yami era diferente a la de los demás. Capítulo 265. En el lugar donde se encontraba el Valle del Fin original, ha aparecido una estatua de más de 300 metros de altura. Quienes construyeron esta estatua no eran obreros comunes, sino ninjas, todos ellos con un rango superior al de Chunin. Después de todo, a una altura de 300 metros, la mayoría de los Flynn se quedarían sin chakra incluso antes de llegar a la cima, y su control del chakra no sería lo suficientemente bueno, lo que podría causarles daños fácilmente. Se necesitaron 3.000 Chunin y 2 meses para completar la escultura. El resto fue obra de los escultores. Durante el día, era posible ver gente trepando sobre la estatua como hormigas. En cuanto a quien pertenecía a la estatua, sobra decirlo. Esto sirvió para celebrar y expresar gratitud a Yami por unificar el mundo ninja. Creían que la piedra del Hokage en Konoha y la estatua en el centro de la aldea no eran suficientes para representar sus logros. Por lo que espontáneamente construyeron una estatua sin precedentes en su honor en el Valle del Fin, para que las generaciones futuras tuvieran la oportunidad de admirar sus grandes hazañas. En aquel momento, Yami intentó negarse por todos los medios, pero la gente era demasiado entusiasta.
Al final, solo pudo suspirar, me hiciste sufrir, y dejarlo pasar. No había otra opción. No pudieron contener el entusiasmo de la gente. Fue una acción espontánea y no tuvo nada que ver con él. Al final, solo hizo algunas peticiones para asegurarse de que la estatua esculpida por los artesanos reflejara al menos una milésima parte de su propio estilo. El año transcurrió lentamente. El turbulento mundo ninja recuperó gradualmente la estabilidad, y los ninjas castigados de las naciones derrotadas también completaron sus tareas una tras otra y esperaron nuevas misiones. Konoha se había convertido en la capital del reino ninja, y su tamaño se había multiplicado varias veces. Instalaciones como el Bosque de la Muerte y los principales campos de entrenamiento, que obstaculizaban el desarrollo de la ciudad, fueron demolidas y reubicadas en zonas más distantes. Se instalaron cables de tranvía en casi toda la ciudad, y el transporte público se estaba volviendo cada vez más completo. Konoha era ahora demasiado grande, e incluso los ninjas necesitaban transporte. No podían simplemente correr por los tejados todos los días. Actualmente, la población permanente de Konoha supera los 3 millones de habitantes, y comerciantes adinerados y gente común de otras naciones se preparan gradualmente para mudarse allí. Ya no podían construir solo bungalows o edificios de 4 o 5 pisos como antes. Empezaron a aparecer en el pueblo edificios residenciales de más de 10 pisos. En los antiguos bastiones de Suna, Iwa y otras aldeas, Konoha también construyó bases secundarias para evitar que las zonas remotas escaparan al control del reino ninja. Edificio Hokage. Aunque nominalmente era el gobernante actual de Konoha, la ceremonia de sucesión aún no se había celebrado, por lo que Shisui no trabajaba en la oficina del Hokage. Esto demostraba su respeto por Yami. Durante ese año, la habilidad y la magnanimidad de Shisui también se ganaron el aprecio de los altos funcionarios de Konoha. Incluso la actitud de Danzou se había vuelto mucho más tranquila. No tenía intención de causar problemas. En cambio, lideró a Ruth para que redujera gradualmente su presencia, protegiendo a Konoha solo desde las sombras. Esto provocó los celos de Hiruzen. Maldita sea, cuando era Hokage, Danzou siempre le causaba problemas, pero ahora que un Uchiha ha asumido el cargo, se ha vuelto obediente. ¿Cómo puede Hiruzen sentirse tranquilo? Pero Hiruzen ya no tenía ninguna influencia en Konoha. Era solo un supervisor cualquiera. Todo lo que decía era rechazado por el segundo Hokage, así que solo podía lamentarse en silencio. En la oficina, Shisui frunció el ceño, como si se hubiera topado con un problema difícil y fuera incapaz de actuar. Tras un largo rato, de repente habló. ¿Dónde está Yami-sama? Un Uchiha emergió silenciosamente de las sombras y susurró. Hace 2 días, recibimos la noticia de que Yami-sama se encuentra actualmente en el territorio de la antigua tierra demoníaca, acompañando a Koyuki Kazahana para el rodaje de una película. Tan pausado. Shisui suspiró inconscientemente, e inmediatamente su expresión volvió a ser seria. Solo estando en esa situación se podía comprender la enorme presión que conllevaba. En el pasado, fue confidente de Yami. Conocía la mayor parte de lo que Yami hacía y realizaba personalmente tareas importantes. Fue también a través de este proceso que llegó a comprender los pensamientos e ideas de Yami, transformando gradualmente su propia personalidad. Tras sentir un temor inicial, Shisui se llenó de energía al saber que se convertiría en el nuevo Hokage. Juró continuar el legado de gloria de Yami y mantener a Konoha fuerte. Pero a medida que avanzaba en ello, se volvió más cauteloso. Como líder, lo más difícil no era encontrar la manera de hacer las cosas, sino elegir una decisión entre miles y lidiar con las consecuencias. Debido a sus decisiones, algunas personas pueden enriquecerse de la noche a la mañana, mientras que otras pueden quedarse sin hogar. Algunos lograron ascender a puestos de gran importancia, mientras que otros desaparecieron por completo entre la multitud. Cuanto más emotiva era una persona, más dudaba antes de tomar una decisión y más atormentada se sentía después. Al principio, solo tenía que seguir las órdenes de Yami. Jamás imaginó que decir una palabra, dar una orden, sería tan difícil. Para ser lo más absolutamente correcto posible, Shisui no había dormido bien durante un año. Incluso los fines de semana, leía documentos en casa o se disfrazaba para recabar información con sus propios ojos. Pero aún había muchas cosas que le hacían dudar, como el problema actual. Suspirando, Shisui le indicó a Yoichi, envía a alguien a buscar a Yami-sama. Yo no puedo tomar esa decisión. Todavía no soy el verdadero Hokage. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 266. Shisui pasó toda la mañana leyendo 2 informes. Informe de análisis estadístico sobre el tamaño y la organización actual de los equipos ninja. Investigación sobre la población total de ninjas y su adaptabilidad funcional. Análisis de la situación actual basado en el desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Uno de los informes fue escrito por Nara Shikaku y el otro por Senju Tobirama. Pero en realidad, ambos hablaban de lo mismo. El mundo estaba en paz y las amenazas externas prácticamente habían desaparecido. Si bien aún existían muchas misiones, era improbable que se produjeran guerras a gran escala durante décadas. ¿Y qué hay de los ninjas? Actualmente, el número de ninjas en nómina supera los 100.000. Si se incluyeran las fuerzas de reserva de la escuela Jounin, esa cifra podría ser aún mayor. Esto representaba un excedente absoluto de personal, y sencillamente no había suficientes misiones para todos. Era imposible retirar a todos los ninjas de otras aldeas, excepto a los ninjas originales de Konoha, y enviarlos de vuelta a la población civil. Esto sin duda provocaría disturbios sociales y socavaría la estabilidad tan duramente conseguida. En sus informes, Shikaku y Tobirama presentaron varias sugerencias. En opinión de Shisui, ninguna era perfecta. Siempre sacrificaban los intereses de un grupo, descuidando preocupaciones ocultas. Ambos, intencionadamente o no, favorecían a los antiguos ninjas de Konoha, y todos los métodos que idearon tendían a beneficiarlos. Shisui podía entenderlo, pero no era capaz de llevarlo a cabo. Yami le había dicho que el actual reino ninja no era más que un país obligado a unificarse bajo su poder abrumador. Si quería que la gente olvidara de verdad las naciones que alguna vez fueron, se necesitaría el esfuerzo de toda una generación, o incluso de varias.
Para eliminar las barreras, lo más importante era la equidad. No se debe tratar a las personas de manera diferente. De lo contrario, los conflictos externos se convertirían en conflictos internos. En el futuro estallarían luchas más graves y el imperio colapsaría. Así que Shisui no podía tomar una decisión. No podía encontrar un equilibrio. Lo único que pudo hacer fue recurrir a Yami. Por suerte, Yami nunca ocultó su paradero mientras viajaba, de lo contrario Shisui no habría podido encontrarlo ni aunque lo hubiera intentado. El antiguo templo de la Tierra de los Demonios. Tras escuchar la historia de Sion sobre la sacerdotisa y los monstruos, Koyuki se interesó mucho por la antigua disputa, así que simplemente creó un nuevo guión basado en los hechos reales de la Tierra de los Demonios. Es evidente que la verdad de que la sacerdotisa y el monstruo eran dos caras de la misma moneda fue modificada y ocultada, alterada para favorecer más a la sacerdotisa. Sion no puso objeciones. Pensó que era una buena oportunidad para usar la película para promover el sintoísmo en la Tierra de los Demonios y expandir su influencia. Yami no prohibió la difusión de la creencia en dioses y espíritus en el mundo ninja. De hecho, existían muchas de estas creencias. Abundaban los templos torii dedicados a diversas deidades y monstruos, pero todos eran ilusorios. Para ser precisos, todos ellos habían sido asesinados por Kawaya. Antes de la llegada de Kawaya al mundo ninja, muchos dioses de este planeta dependían de la energía natural para sobrevivir, e incluso las 3 tierras sagradas se encontraban entre ellos. Sin embargo, cuando se plantó el árbol divino, la energía natural fue absorbida en enormes cantidades, y estos dioses ya no pudieron permanecer inactivos. Pero Kawaya era demasiado fuerte. Mató a todos los que aparecieron. Al final, solo quedaron unos pocos. Luego, durante la era del sabio de los 6 caminos, los dioses supervivientes vieron como Kawaya era sellada y reaparecía, solo para encontrarse con un sabio de los 6 caminos aún más despiadado. Y fueron completamente destruidos. Por lo tanto, por muy devotos que fueran los creyentes, era prácticamente imposible obtener respuestas. Era mejor dejar que las cosas se desarrollaran de forma natural y permitir que la gente común tuviera cierto sustento espiritual, lo que también podría contribuir a la estabilidad de la sociedad. En esta ocasión, Koyuki interpretó a una sacerdotisa que se reencarnaba repetidamente para luchar contra monstruos. La princesa del país de la nieve tenía una apariencia bastante singular vestida de sacerdotisa. Sobre todo por la noche, Koyuki era muy juguetona. Incluso se disfrazaba de su querida hermana Sion, con una peluca blanca y lentes de contacto de colores. Fue realmente emocionante. La relación allí era un tanto complicada. No estaba claro si Koyuki estaba orgullosa de sí misma o de Sion. En cualquier caso, Yami estaba muy contento y dispuesto a probar otras formas de jugar. Tras la sesión de fotos, Koyuki se acercó con el rostro sonrojado y se sentó en el sillón reclinable junto a Yami para descansar. Yami, si estás aburrido, vuelve primero al pueblo. Otaru e Ino te han estado esperando durante mucho tiempo. Nada aburrido, nada aburrido. Yami negó con la cabeza con una sonrisa traviesa. Esta noche está siendo muy interesante. Todavía no me he divertido lo suficiente. Cuando termines de filmar, podemos volver a reunirnos. Entonces los llevaré a jugar. No hay prisa. El hermoso rostro de Koyuki se sonrojó. Le dirigió a Yami una mirada de desaprobación y rápidamente cambió de tema. También sentía que su comportamiento era muy perverso. Si sus otras hermanas se enteraban, probablemente sería severamente castigada. Pero como quería que Yami se quedara con ella un poco más de tiempo, solo se le ocurrían maneras más emocionantes. De repente, un ninja vestido como un ambo apareció desde lejos, se acercó rápidamente a Yami, se arrodilló y le entregó respetuosamente un pergamino. Yami-sama, esta es una carta de Shisui para usted. Yami frunció los labios, tomó el pergamino y le echó un vistazo rápido, luego frunció ligeramente el ceño. Koyuki lo notó y preguntó, preocupada. ¿Ha ocurrido algo importante en el pueblo? Yami negó con la cabeza. Es solo un pequeño problema. Simplemente no sabe qué hacer. Lleva un año ejerciendo como Hokage y aún no tiene una decisión definitiva. Parece que tendré que ceder el trono directamente cuando regrese esta vez. De lo contrario, Shisui se quedará mirándome fijamente y no podré moverme con libertad. Capítulo 267. 6 meses después, Yami regresó a Konoha con Koyuki Kasahana, quien ya había terminado el rodaje. Shisui, que casi había enloquecido con el problema de los despidos, lo soportó durante un día. Al día siguiente, corrió a la puerta e invitó respetuosamente a Yami a pasar al despacho del Hokage. En cuanto se sentaron, Shisui se quejó de inmediato. Yami-sama, ¿qué debemos hacer ahora? Decenas de miles de ninjas no tienen nada que hacer. Me preocupa cómo asignarlos a diferentes bases. Esto es muy complicado. Realmente no puedo con esto. Solo puedo esperar tu consejo. Yami se recostó en su silla, completamente desmotivado. Shisui, llevas conmigo más de 10 años. ¿Por qué sigues dejando que tus emociones te influyan tan fácilmente? Es solo un problema menor, puedes manejarlo como quieras. Aunque al principio no salga bien, puedes corregirlo gradualmente en el futuro. ¿De verdad es tan grave como para desencadenar una nueva gran guerra ninja? Es difícil decirlo. Yami ya no pudo contenerse. ¿Difícil de decir? ¿Qué significa eso? Yami señaló a Shisui, quien seguía girando la cabeza con vacilación, y dijo con impotencia, te ayudaré esta última vez. Después, celebraremos la ceremonia de sucesión. Shisui levantó la vista con incredulidad. Unos días después, la noticia se extendió. Konoha iba a reformar el sistema ninja. Esto involucraba a todos, tanto a los antiguos ninjas de Konoha como a los de otras aldeas. Si aún deseaban dedicarse a esta profesión, tendrían que someterse a la evaluación. En el pasado, Konoha solo tenía 3 rangos distintos, Chunin, Chunin y Jounin. Los Jounin eran esencialmente Chunin, pero era un título honorífico otorgado a aquellos que habían alcanzado el nivel de Jounin en ciertos aspectos. Era un reconocimiento de la aldea.
El título de Jounin de élite era aún más vago. Generalmente, aquellos que permanecían en el rango de Jounin durante un largo periodo y habían completado con éxito más de 5 misiones de rango S eran considerados Jounin de élite. ¿Y qué hay del Hokage? Hokage no era realmente un rango ninja. En el pasado, solo los líderes de las grandes naciones podían ser llamados Kage. Este sistema de clasificación era claramente insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de maestros de nivel Kage. Incluyendo a los de otras aldeas y a los de la propia Konoha, el total ya superaba los 20. No se les podía tratar a todos como simples Jounin. Por lo tanto, esta reforma clarificó el sistema organizativo en Kage, Jounin de élite, Jounin, Jounin especial, Chunin y Jin. No había límite en la cantidad de maestros de nivel Kage que podías alcanzar. Siempre que obtuvieras el reconocimiento de Kakuzu o lucharas contra Deidara, se consideraba que habías alcanzado el nivel Kage. Cabe mencionar que la cuota de inscripción para cada examen era de 5 millones de rayo. Yami se quedaba con el 50%, y el resto iba a parar a Kakuzu y Deidara. Se decía que, para monopolizar las ganancias, Kakuzu. No existían requisitos de fuerza específicos para Elite Jounin. Simplemente suponía una mejora respecto a las reglas anteriores. Si completas más de 5 misiones de rango S y 30 misiones de rango A, podrás convertirte en un Jounin de élite. El número total estaba limitado a 200. Si querías convertirte en un Jounin de élite una vez alcanzado el umbral, tenías que desafiar a un Jounin de élite ya existente. Solo derrotándolos podrías ocupar su lugar. Había 2000 puestos de Jounin disponibles. No era posible obtener un puesto de Jounin mediante duelos, sino únicamente a través de misiones o evaluaciones especiales. El resto se distribuyó entre 10.000 Jounin especiales y 30.000 Chunin. En otras palabras, las cifras proporcionadas por Yami redujeron el número total de ninjas a casi una cuarta parte del original. En cuanto a los Flynn, no había límite en su número, pero sí un tiempo máximo de servicio. Si no lograbas convertirte en Chunin en 3 años, serías expulsado automáticamente del cuerpo ninja. Esta evaluación sirvió para reclasificar a los ninjas y también como prueba básica. Por supuesto, los ninjas que no tuvieron éxito y aquellos que quisieron retirarse no fueron abandonados por completo. Podían optar por unirse a organizaciones civiles o al Departamento de Seguridad del Gobierno Mundial para recuperar sus puestos de trabajo. Al oír la noticia, Sasuke, que había estado persiguiendo a los restos del clan samurái en el exterior, regresó a la aldea casi sin descanso. Dios sabía cuánto tiempo habían esperado él y Naruto por este día. Permanecieron como Chunin durante 4 años completos, mientras que la mayoría de sus compañeros de clase, por no hablar de la élite como Shikamaru y Yuga Neji, que ya habían sido ascendidos a Jounin, al menos se convirtieron en Chunin. Afortunadamente, la norma de servicio de 3 años de Chunin solo se aplicaría después de esta evaluación. De lo contrario, si hubieran tardado más, Yami los habría obligado a retirarse. Sin embargo, tan pronto como regresaron al pueblo, la realidad les golpeó como un balde de agua fría. Kakashi, que ahora poseía 2 Kamui Sharingan, sonrió a Sasuke y Naruto cuando llegaron para inscribirse y les dijo con ligereza, ¿han olvidado el sentido común básico? Si quieren inscribirse en los exámenes Chunin, deben estar en grupo. Ahora solo quedáis 2, ¿dónde está el tercer miembro? Naruto y Sasuke se quedaron paralizados. Habían olvidado por completo esa regla. Después de todo, desde el primer examen, el equipo había actuado prácticamente de forma independiente. Lo entendí. El pequeño cerebro de Naruto funcionó a toda velocidad, e inmediatamente pensó en una solución. ¿Por qué no vamos a buscar a Hinata para que se una a nosotros? Ya es nuestra compañera de equipo. Sasuke también asintió. Era raro que Naruto pareciera digno de confianza, y estuvo de acuerdo. ¡Qué lástima! Kakashi rió aún más alegremente y luego dijo algo que los dejó a ambos atónitos. Hinata fue ascendida a Jounin hace 2 años. Esta vez presentará el examen de Jounin de élite, así que no podrá formar equipo contigo. Capítulo 268. Al final, Kakashi recomendó un compañero de equipo para Sasuke y Naruto. Sakura. Al ver a la chica de pelo rosa que había traído Kakashi, Naruto dejó escapar su nombre como en un trance. En ese momento, Naruto comprendió perfectamente el significado de la frase como si estuviera en otro mundo. Sentía que los días en que perseguíamos a Sakura habían sido ayer mismo, y al mismo tiempo, parecían tan lejanos. Al recordar lo sucedido, el rostro de Naruto palideció. Era tan ingenuo entonces. No me extraña que Yami le pegara todos los días. La reacción de Sasuke fue mucho más indiferente. Ni siquiera recordaba quién era ella hasta que Naruto pronunció su nombre. Asintió casualmente en dirección a Sakura. Sasuke, Naruto. Sakura forzó una sonrisa, pero solo ella sabía lo amarga que era. Muy bien, he resuelto tu problema con tu compañero de equipo. Kakashi parecía ajeno a la extraña atmósfera y dijo secamente, entonces, te deseo buena suerte para aprobar el examen y convertirte en Chunin. Kakashi-sensei, ¿puedo convertirme directamente en un Jounin de élite y desafiar a un Kage? Preguntó Naruto en voz alta. Kakashi lo había entrenado durante un tiempo, así que aún lo llamaba sensei. No, dijo Kakashi, moviendo el dedo. Si quieres desafiar a un Kage, primero debes convertirte en un Jounin de élite. Esa es la regla establecida por Yami, y nadie puede cambiarla. Ahora bien, Kage era un título respetuoso para aquellos que habían alcanzado el nivel de fuerza de un Kage, pero se conservaba la singularidad del título de Hokage. Los ojos de Naruto perdieron su brillo y asintió con desgana. Antes de marcharse, Kakashi recordó algo de repente y les advirtió seriamente. Yami me pidió que les dijera que si no logran ascender a Chunin esta vez, sus vidas no serán fáciles en el futuro. Naruto y Sasuke se estremecieron y asintieron repetidamente, sin atreverse a ignorar la advertencia de Yami. Aunque se convirtieran en la cúspide del mundo ninja, los más fuertes después del sabio de los 6 caminos, a los ojos de Yami no eran diferentes de los chicos que acababan de graduarse. De hecho,
cuanto más fuertes se volvían, más tiempo los atormentaba. Recuerda, Naruto, no puedes usar el modo sabio. Y Sasuke, no tienes permitido usar las técnicas oculares del Mangekyou Sharingan ni las habilidades del Rinnegan. Tras esa última advertencia, Kakashi se alejó apresuradamente, dejando a los tres en un lugar apartado. Él mismo no lo estaba pasando bien. La selección de Jounin de élite era la primera en realizarse, y solo después de la confirmación de los graduados de alto nivel podía organizar mejor sus tareas y asegurar que el examen de Chunin, que involucraba al mayor número de participantes, se desarrollara sin problemas. Aún así, Kakashi pensaba que Yami le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Esto era solo el examen Chunin, no el desafío Jounin de élite. Usar el modo sabio o las técnicas del Mangekyou Sharingan aquí sería absurdo. Naruto y Sasuke no eran tan tontos como parecían. Pero como se trataba de órdenes de Yami, solo podía cumplirlas con honestidad, o de lo contrario sería él quien sufriría las consecuencias. Después de que Kakashi se marchara, Sakura comenzó a hablar sobre sus experiencias de los últimos años. Durante el ataque a Konoha, Sakura y sus dos compañeros se encontraron con un ninja del sonido. Tras sacrificar la vida de uno de ellos, lograron derrotar al enemigo. Tras la guerra, su otro compañero decidió abandonar las filas ninja. Sola, Sakura se unió al hospital de Konoha gracias a su excelente control del chakra y se convirtió en una de las 10 ninjas de apoyo médico. Incluso durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, cuando se necesitaban ninjas médicos en el frente, Sakura permaneció en la aldea debido a su falta de fuerza. Este era el destino común de la mayoría de los ninjas ordinarios. Además del control del chakra y un sólido conocimiento teórico, carecía de reservas innatas de chakra, un maestro influyente, compañeros motivados y un linaje familiar fuerte. Sin esto, no tenía ninguna posibilidad de cambiar su destino. Aún así, Sakura no estaba dispuesta. Naruto, cuya vida giraba en torno a ella, y Sasuke, en torno a quien ella giraba, se convirtieron en figuras destacadas del mundo ninja y discípulos de Yami. Este enorme vacío psicológico la sumía en una profunda depresión a diario. Por eso, cuando Kakashi le pidió que cubriera la vacante, Sakura aceptó sin dudarlo. Aún sabiendo que no cambiaría nada, quería seguir cerca de ellos. De lo contrario, jamás tendría otra oportunidad en esta vida. No te preocupes, Sakura. Al ver que su expresión se endurecía de nuevo tras contar su historia, Naruto sonrió, mostrando sus dientes blancos. Con Sasuke y conmigo aquí, nunca correrás peligro. Entonces su rostro, tan parecido al de Minato, se ensombreció de nuevo, y añadió con tono melancólico, pero tendrás que ayudarme en la primera ronda de exámenes. Dejaré los conocimientos de la academia en manos del profesor Iruka. Idiota, ¿cuándo aprendiste lo que te enseñó Iruka? Sasuke, maldito. No olvides que pasé la primera fase del examen. ¿Necesitas que te recuerde cómo te fue? Los dos discutían mientras caminaban. Sakura se quedó quieta, observándolos mientras emergían de las sombras hacia la luz del sol. Quería seguirlos, pero sus piernas no le obedecían. Solo después de haber caminado un buen rato, Naruto recordó que Sakura seguía detrás. Se dio la vuelta y la saludó con entusiasmo. Sakura, nos vemos el día del examen. No te pongas nerviosa. Conmigo, Uzumaki Naruto, seguro que te conviertes en Chunin. Sakura asintió inconscientemente, observando cómo los dos se alejaban, permaneciendo inmóvil durante un largo rato. Capítulo 269. El examen ninja estaba en pleno apogeo, y un gran número de turistas de todo el mundo acudieron a Konoha solo para participar en la diversión. Incluyendo a los Jounin de élite, el número de Jounin reconocidos por la aldea era de tan solo 2.200. Esta cifra había sido suficiente para Konoha en el pasado, y bastaba para mantener la fuerza de los Jounin de Konoha durante su apogeo. Pero si se tuvieran en cuenta las otras tres grandes naciones y las diversas naciones más pequeñas, la competencia se volvería extremadamente feroz. Aunque muchas personas seguían resistiendo a Konoha, no querían ser eliminadas. De lo contrario, si en el futuro se encontraran con antiguos compañeros que se hubieran convertido en Jounin, o incluso en Jounin de élite, mientras que ellos mismos solo fueran Jounin especiales, la vergüenza sería insoportable. Por lo tanto, todos los ninjas que se inscribieron en este evento dieron lo mejor de sí, decididos a no hacer el ridículo en el futuro. Los criterios de evaluación para Jounin eran bastante vagos, pero dado que el objetivo era seleccionar a los mejores, los requisitos debían ser más exigentes. Esto impedía que se aprobaran demasiados candidatos o muy pocos. La primera prueba consistió en medir las reservas de chakra, con un estándar mínimo establecido en 0,5 Kakashi. El instrumento de medición más reciente desarrollado por el equipo de investigación científica, y la unidad de medición de chakra elegida por el propio Yami, se han extendido por todo el mundo ninja. El término Kakashi se refiere a la cantidad de chakra que poseía antes de recibir la inyección de células de Hachirama. De lo contrario, con su nivel de chakra actual, muy pocas personas podrían superar la prueba. Cuando Kakashi se enteró de que Yami había creado tal unidad, esperó en la puerta de la casa de los Chimura y lloró toda la noche. Cualquiera que lo oyera se sentiría destrozado. Pero ni siquiera eso cambió el hecho de que se había convertido en una unidad de medida. Ahora, cuando los Jounin hablaban, preguntaban. ¿Ya hiciste la prueba? ¿Cuántos Kakashis eres? 0.8, ¿y tú? Jajaja, entonces tengo más chakra que tú. Tengo 1.3. Increíble, incluso mejor que Kakashi el ninja copia, realmente te admiro. No, es solo un farsante. Si te esfuerzas más, puedes superarlo. Kakashi estalló por completo. En las batallas contra los Jounin de élite, abandonó su antigua costumbre de usar estrategias equilibradas. Empezó con Raikiri y terminó con Kamui, sin mostrar piedad. Durante su competición por la clasificación al nivel Kage, luchó contra Deidara todo el tiempo, golpeándolo con tanta violencia que casi le hizo escupir sangre. Su explosivo arte no logró arrancar ni un solo pelo, así que, por supuesto, terminó escupiendo sangre. ¿Pero quién podría culparlo?
Con la capacidad de Deidara para detonar instantáneamente y el estilo relámpago como contraataque directo, Deidara no tenía ninguna posibilidad contra Kakashi. Tras la pelea, estaba tan furioso que abandonó Konoha como un loco y destruyó varias montañas. Realizó contribuciones notables a la causa de despejar montañas y construir carreteras en la tierra de los ninjas. Kakuzu miró a Kakashi con pesar, suspirando con insatisfacción. ¿Por qué eligió a Deidara, ese idiota? ¿No hubiera sido mejor simplemente darle dinero? El desafío de nivel Kage había terminado, y Yami no tenía ningún interés en ver el resto de las batallas. Le dijo a Shisui, que estaba a su lado, termina la selección especial de Jounin en una semana, y entonces podrás empezar los exámenes de Chunin. Y sí, ya he empezado a prepararme, respondió Shisui asintiendo levemente. Había demasiados ninjas participando en los exámenes Chunin. No solo los Flynn buscaban ascender, sino que muchos Chunin tampoco querían quedarse atrás. Utilizar una sola sala de examen, como antes, ya no sería viable. El plan inicial consistía en abrir 50 salas de examen, divididas en 2 rondas. Cada sala estaría supervisada por 3 Jounin de élite, asistidos por 20 Jounin. Yami asintió con satisfacción. La capacidad de Shisui para realizar tareas siguiendo instrucciones claras era notable, así que Yami no tenía motivos para preocuparse. Yami había estado muy ocupado últimamente porque se iba a casar. Aunque había oficiado varias ceremonias de compromiso, nunca se había casado. Ahora que el mundo ninja estaba estable, necesitaba dar explicaciones a las mujeres de su familia. Esta boda sería sin duda la más lujosa y grandiosa en la historia del mundo ninja. Bueno, salvo por el hecho de que había demasiadas novias. Pero, aparte de eso, estas 10 bodas sin duda complacerían a todos. Izumi, Hikari y los demás estaban eufóricos. Después de tantos años de espera, por fin había llegado el día. Se tomaron esta boda muy en serio. Kurenai y Yugao dejaron de lado sus deberes en Ambo, mientras que Tsunade cedió el departamento médico a Kabuto y Nono, dedicándose por completo a los preparativos. Solo una persona no estaba muy contenta. Hanabi pensaba que Yami seguía siendo demasiado impaciente. Sería mejor esperar unos años más. Cuando alcanzara la mayoría de edad, habría otra novia y la boda sería aún más animada. Estas palabras hicieron que a Yashi se le llenaran los ojos de lágrimas, e Izumi y los demás no sabían si reír o llorar. Tras regañar a la niña, Hanabi finalmente se calmó. Pero últimamente, mientras todos estaban ocupados, Hanabi solía acurrucarse en los brazos de Yami. La noche anterior a los exámenes Chunin, Yami invitó a Naruto y Sasuke a cenar en el restaurante principal de Yakiniku-ku. Ahora había 15 sucursales de Yakiniku-ku en Konoha, pero él seguía pensando que la salsa del restaurante principal era la más sabrosa. No estaba seguro de si era solo una ilusión. Después de que Sasuke y Naruto pagaran la cuenta, Yami le pidió a Naruto que regresara primero. Luego, condujo a Sasuke a una zona residencial tranquila y entraron en una casa apartada. Yami-sensei, ¿de quién es esta casa?, preguntó Sasuke, confundido. Ah, esta es la casa de una señora. Se mudó aquí hace poco. Estoy aquí para enseñarle la casa. Mientras Sasuke intentaba comprender lo que sucedía, unos pasos apresurados resonaron desde el piso de arriba. A la luz de la luna, Sasuke pudo distinguir claramente el rostro de la persona que se acercaba y se quedó atónito. Madre. Capítulo 270. Yami salió de la casa en silencio, permitiendo que madre e hijo, que no se habían visto en más de 10 años, recordaran el pasado. De hecho, tras el fin de la Gran Guerra Ninja, Yami ya había planeado liberar a Uchiha Mikoto. La razón por la que no había revelado la existencia de Mikoto antes era porque temía que el amor maternal pudiera reavivar los lazos familiares y afectar los sentimientos de Sasuke por Itachi. Pero con el paso del tiempo, simplemente lo olvidó. Solo tomó las medidas necesarias cuando regresó al pueblo. Aún así, las cosas buenas merecen la espera. Mientras Sasuke pudiera ver a su madre en persona a partir de entonces, no le daría mucha importancia. Saber que su madre estaba viva era su mayor felicidad. Naruto se quedó atónito cuando llegó a la sala de exámenes al día siguiente. Sasuke tenía un aspecto completamente diferente al de ayer, su rostro estaba ligeramente sonrojado y lucía una sonrisa en los labios. Al ver a Sakura, la saludó afectuosamente, dejándola halagada y sin palabras. Sasuke, ¿estás bajo un genjutsu? Naruto miró a su mejor amigo como si hubiera visto un fantasma. Normalmente, Sasuke habría discutido con Naruto de inmediato, pero hoy simplemente lo miró fijamente y susurró, este no es el lugar para hablar. Te lo diré después del examen. Naruto asintió, asombrado. No sabía cuál era la buena noticia, pero si Sasuke estaba feliz, él también lo estaba. El equipo de 3 hombres caminó hacia una esquina, y los ninjas que los rodeaban automáticamente les dejaron una distancia prudencial. Muchos tenían expresiones de desolación en sus rostros. Maldito departamento de evaluación, mira lo que has hecho. Pones a Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke, que son más fuertes que maestros de nivel Kage, en un examen Chunin lleno de novatos. ¿No te da vergüenza? ¿Por qué no dejas que Yami también se haga la prueba? Así todos podrían tumbarse a esperar a que llegue la muerte. Afortunadamente, este examen prohibía matar, y todas las batallas se detuvieron en cierto punto. De lo contrario, algunos ya se habrían retirado. Solo unos pocos ninjas de Konoha suspiraron con impotencia, lamentando su mala suerte, y difundieron la noticia discretamente. En los últimos años, Naruto acompañó a Yami en misiones y, posteriormente, recibió un entrenamiento especial para dominar el poder del Kyuubi. Sasuke había estado ausente de la aldea durante un largo periodo, y sus registros aún los catalogaban como Flynn. Cuando otras aldeas oyeron esta noticia, sus ninjas palidecieron y maldijeron los métodos de evaluación anteriores de Konoha, considerándolos inhumanos. ¿Cómo podía ser justo que personas tan competentes no fueran ascendidas directamente? Naruto y Sasuke ignoraron los sentimientos de los demás. Estaban ocupados discutiendo estrategias para el examen con la pequeña Sakura. No creas que Naruto era el único mal estudiante. Sasuke había olvidado casi todo lo que había aprendido en la academia.
Podía hacer muchas cosas en la práctica, pero cuando se trataba de respuestas teóricas, era un desastre. Afortunadamente, la brillantez académica de Sakura no había disminuido. Había repasado a fondo en los últimos días y podía dar respuestas precisas. Poco después, Morino Ibiki, el supervisor, llegó acompañado de varios subordinados. Los estudiantes entraron en la sala de examen y comenzaron la prueba escrita. En esta ocasión, Ibiki descartó sus tácticas de intimidación habituales. La prueba evaluó únicamente su capacidad para recopilar información y sus conocimientos básicos. Posteriormente, habría etapas especiales de ilusión para poner a prueba el carácter de los candidatos. En una amplia sala de control, 3 paredes estaban cubiertas de monitores que mostraban las condiciones de cada sala de examen. Al ver la sala de examen de Naruto y las expresiones de los demás candidatos, que parecían como si hubieran perdido a sus padres, Kakashi no pudo contener la risa. Comprendía sus sentimientos. Si estuviera frente a Naruto y Sasuke, tendría la misma expresión. Eso ni siquiera es lo peor. Yamato, que había perdido mucho peso tras plantar árboles en el desierto durante un año, se rió mientras miraba la pantalla. Muchos otros los miraron y reaccionaron de la misma manera. La sala de control se llenó de risas. Incluso Gaara y Kitsuchi, que aún no se habían integrado del todo en Konoha, soltaron una risita. Kurotsuchi, Temari y Ahisai aparecieron en la pantalla al entrar en la sala de examen. No hay problema, dijo Yuji con naturalidad. Kurotsuchi y Temari siempre han estado con el maestro Yami. Fueron prisioneros durante el último examen Chunin, así que siguen siendo Chunin. Y Ahisai es una Chunin de Ami. Aunque tiene el Rinnegan, sus habilidades están prohibidas aquí. Para probar, tendrá que confiar únicamente en sí misma. Yamanaka asintió con la cabeza y sonrió. Hay muchas oportunidades de ascenso en cada sala de exámenes, así que no habrá diferencia. Dicho esto, nadie creía que algún candidato se atrevería a atacar a estos 3. Kakashi se rascó la cabeza. ¿Exámenes a estas horas? ¿No deberían estar preparándose para la boda? El simple hecho de mencionar la boda le provocaba dolor de cabeza a Kakashi, al igual que a muchos otros. Cuando tu jefe se casa, se espera que le des al menos 10 regalos para demostrar tu sinceridad. Sobre todo cuando ese jefe no perdona fácilmente. Puede que no recuerde quién le dio qué, pero si alguien no le hizo un regalo, o se lo dio de mala gana, sin duda lo recordará durante 10 o 20 años. Así que, además de las evaluaciones y las misiones, Kakashi se devanaba los sesos tratando de averiguar qué darle. Oye, ¿has pensado en qué regalarle a Yami como regalo de bodas? Por supuesto. Gai mostró su característica sonrisa radiante de Whip Fan y levantó el pulgar. ¿Qué me estás dando? Preguntó Kakashi con curiosidad. Gai se dio un pulgar hacia arriba con orgullo. Este es un traje de entrenamiento hecho especialmente para la bestia azul de Konoha. Es súper elástico y el compañero de entrenamiento perfecto. Creo que a Yami-sama le gustará. Kakashi miró a su mejor amigo con lástima, sabiendo que el tiempo se le estaba acabando. Si Gai realmente le regaló a Yami un conjunto deportivo, el día después de la boda de Yami bien podría ser el aniversario de la muerte de Gai. Fin del video.